Buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto poder volvernos a ver. Vamos a eh, empezar ya con la materia. Estábamos la semana pasada, la última clase, eh, revisando algunas ideas del prólogo. Ahora, en la introducción se presenta una caracterización brevísima de lo que es la ontología, y eso es lo que voy a hacer en este momento para luego empezar ya con el capítulo 1, la primera sección, 1.1. Entonces, veamos una brevísima delimitación de lo que es la ontología. Bien, creo que para nuestros propósitos nos va a ser suficiente tener en mente la etimología de la palabra, ¿sí? Entonces, vamos a entender ontología o, bueno, estaba pensando en metafísica. Dejemos por el momento esa otra etiqueta, ese otro nombre de nuestra asignatura, y simplemente quedémonos con que la ontología es el estudio general del ser, ¿sí? O al revés, mejor dicho, el estudio del ser en general. Bien, ahora aclaro qué es esto de el ser en general. A diferencia de tipos particulares de ser, pensemos por ejemplo en la física o la química, que se basan eh, en alguna medida o de algún modo en el estudio de los átomos, o la biología, que estudia los seres vivos, cuya quizás unidad fundamental sea la célula. Esos objetos de estudio de estas ciencias particulares estudia solamente un tipo particular de ser, como son los átomos, las moléculas, las células o los organismos. Es como si estuvieran investigando solamente una sección, una parte del ser. A ver, si es que este círculo abarcara todo lo que es, ¿sí?, todo lo que tiene algún tipo de ser, ¿sí?, entonces la física, supongamos, estudia lo que es material, ¿sí? La biología, lo que es viviente, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la materia, acá la vida, y etcétera, etcétera, ¿sí? Las matemáticas estudian los números, ¿sí? Esos son tipos particulares de ser. Pero cuando hablamos de el ser en general, nos estamos refiriendo a lo que tienen en común todos estos tipos de seres, ¿sí? Y ese es el ser en general, que es el objeto de la ontología. ¿Sí? La palabra ser o existencia, ¿sí?, vamos a tomar ambos verbos como sinónimos, se refieren a cualquier entidad que tenga ser, algún tipo de ser, ¿sí?, o que exista. Entonces, esa disciplina que estudia todo tipo de ser es la ontología.
a diferencia de las ciencias particulares, como la biología, la química y la física, o fíjense, si es que pasamos a las ciencias humanas, la psicología, la antropología, la historia, igual, solamente van a estudiar una región del ser. ¿Sí? Y así podríamos, a ver, podríamos ir recortando la realidad según sea el objeto de estudio de una u otra ciencia, pero ellas son particulares. En cambio, la ontología es una ciencia, podemos decir, universal, que estudia todo lo que tiene algún tipo de ser, todo lo que es, todo lo que existe. Entonces, podríamos decir que la ontología es una ciencia omniabarcadora que estudia todo. ¿Sí? Es como un gran contenedor donde entra todos los pobladores, todos los habitantes del universo. Bueno, ahora tendría que hacer un añadido o un complemento a esta primera caracterización. He dicho que la ontología estudia el ser, ¿sí? Entonces, está acá. Y podemos nosotros inmediatamente hacernos la pregunta, y bueno, ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que existe? Inmediatamente surge esa cuestión de ¿y hasta dónde va el ser? ¿Qué es lo que abarca el ser? ¿Qué es lo que entra dentro de lo que es, de lo que existe? Por lo tanto, estamos poniendo una delimitación. Recuerden, toda definición pone un límite. ¿Sí? Ahora, supongamos que el ser tiene un límite. ¿Qué está más allá de ese límite? De entrada, como una primera aproximación, podríamos decir, más allá del ser estaría el no ser. ¿Sí? Pero la ontología solo estudiaría el ser. Ahora, es un problema de la ontología esta cuestión de si tiene límite el ser. Porque para que haya un límite, seguramente más allá de ese límite, ¿qué hay? Si es que hay algo. Si es que lo que está delimitando el ser tiene también un tipo de ser, entonces debería estar acá. ¿Sí? Bueno, en realidad lo único que quiero decir es que es problemático que tracemos esta delimitación o esta frontera y en realidad otro de los objetos legítimos de estudio de la ontología es también el no ser. ¿Sí? Obviamente, en nuestro texto de estudio, Fundamentos de Ontología Dialéctica, y también, bueno, en el ente y su ser, hay un capítulo entero o secciones dedicadas al estudio del no ser. Y dentro de nuestro curso, en este cuatrimestre, veremos el tipos de no ser, por ejemplo, los entes de ficción, los entes literarios, los entes imaginarios, o, por ejemplo, Caperucita Roja, Don Quijote y Sancho Panza, obviamente, o los meros posibles, ¿sí? Yo vivo por Monay, en este momento el cielo está nublado, pero podía haber estado despejado. Eso es una posibilidad no real. Ese es un tipo de no ser. ¿Sí? Los posibles no realizados.
veremos otro tipo de no seres, son las carencias. ¿Sí? Yo estoy en un estudio de mi casa y aquí no hay una refrigeradora. En este cuarto no hay una refrigeradora. No existe una refrigeradora en el estudio. ¿Qué es esa inexistencia de la refrigeradora? ¿Sí? Entonces, esos tipos de no ser también forman parte del estudio de la ontología. De modo que tendríamos que indirectamente, al momento de definir lo que es la ontología, no podemos tomar al pie de la letra esto que dije inicialmente, que la ontología estudia el ser en general. Porque, digo, indirectamente, también el no ser forma parte del objeto de estudio de la ontología. ¿Sí? Quieren la palabra metafísica, tiene otras connotaciones y por eso preferiría dejarla de lado. ¿Sí? Bien. Ahora, segundo complemento que tenemos que añadir a esta caracterización que sirvió de punto de partida es la cuestión de qué leyes rigen la existencia. ¿Sí? Ese es el problema de los famosos principios ontológicos. ¿A qué leyes me estoy refiriendo? Por ejemplo, a los principios de tercero excluido, no contradicción, identidad, razón suficiente, causalidad, inteligibilidad, etc. ¿Sí? Recuerden, algo característico de una ley es su universalidad. Si es que es ley, se aplica a todo. Si es que es ley ontológica, se aplica a todo lo que existe. En primer lugar, deberíamos cuestionarnos si existen principios de ese tipo. Es decir, si es que esto es la realidad, este es el ser, hay leyes que tienen vigencia en toda la realidad, ¿sí? A diferencia de las leyes de la biología, de la física, de la química o de la psicología, que solamente tienen vigencia en una sección, en una parte de la realidad, las leyes ontológicas se aplicarían a toda la realidad, a todo el universo. ¿Hay leyes de ese tipo? ¿Sí? Bueno, eso es algo que tenemos que preguntarnos, que deberíamos preguntarnos. Es una pregunta de la ontología, pero lastimosamente por falta de tiempo no vamos a ver en este semestre. Está en uno de los capítulos de Fundamentos de Ontología Dialéctica, en la que se discute ambas respuestas, la afirmativa y la negativa. Desde un punto de vista irracionalista, podemos decir, las leyes del pensamiento, del intelecto, no cubren toda la realidad. Hay, por lo tanto, algo que es real, pero que es inaccesible a nuestra capacidad racional o intelectiva. Bueno, ese problema lo vamos a dejar de lado, pero es simplemente parte de este problema acerca de las leyes o los principios ontológicos. ¿Sí? A ver, lo que sí vamos a ver es los principios de tercero excluido, no contradicción. Bueno, me faltó la P, PNC, principio de no contradicción, y el principio de identidad. ¿Sí? Cada cosa es sí misma. Bien. Entonces,
perdón, tenemos que añadir como otro objeto de estudio de la ontología la cuestión de los principios ontológicos. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo, fíjense, empecé diciendo que la ontología estudia el ser en general. ¿Sí? Este es nuestro objeto de estudio central, principal. Luego añadimos la cuestión del no ser. ¿Sí? A ver, pero dentro del primero, como un aspecto de esta cuestión, nos preguntaremos qué tipos de cosas existen. ¿Sí? Ahí nosotros nos concentraremos sobre todo en la cuestión de los universales, que ustedes habrán visto en Historia de la Filosofía Medieval, la cuestión de los hechos, lo que primero se admite son las cosas individuales. Si me pregunto por cuál es el inventario del universo, si yo quiero hacer una lista de los tipos de cosas que existen, así como si es que alguien tiene una tienda, un almacén, por ejemplo, eh, tiene una tienda de abarrotes y quiere hacer un inventario, puede ser a los 6 meses, puede ser a fin de año, y entonces hay que ver qué tenemos en stock, qué hay en la bodega, qué nos falta. ¿Sí? Así también se puede hacer un inventario del mundo. ¿Sí? Pero no preguntarnos qué cosas existen, sino qué tipos de cosas existen. Lo primero que deberíamos admitir es existen entes individuales, o si quieren ustedes particulares. Yo estoy sentado en un taburete. Estoy hablando frente a una computadora. Esos dos objetos son entes particulares, son individuos. Pero otra cosa es el universal silla. ¿Sí? O incluso para seguir con el mismo ejemplo de taburete. Estoy en un taburete que es metálico, que tiene ruedas. Eso ya le da una particularidad. No todo taburete es metálico, también los hay de madera, de plástico, y tampoco no todos tienen ruedas. Si les falta ruedas, sigue siendo un taburete. Tengo una especie en el asiento, tiene incorporado una especie de cojín, una esponja para que sea suave y cómodo sentarse sobre él. Pero no todo taburete tiene ese cojín incorporado. Aunque no tenga esa parte, puede seguir siendo un taburete. Entonces, aparte de los taburetes que nosotros podemos encontrar y sentarnos en ellos, hay también el universal taburete. ¿Sí? En fin, no todo taburete tiene 4 patas. Yo mismo, este taburete, a ver, les voy a mostrar. Si yo me pregunto cuántas patas tiene ese taburete, podemos decir, ¿serán 5? Tal vez, pero tiene el, antes de llegar a la base que está en el suelo, lo que le conecta con el asiento es simplemente un tubo. ¿Sí? Bueno, es un taburete especial. Las patas tiene la, la base sobre la que se asienta el tubo central es, una circunferencia y ahí están 5 patas pequeñas. ¿Sí? Bueno, obviamente es algo particular. Si nosotros queremos
dejar de lado las cosas particulares, como puede ser el material de que está hecho, o si tiene o no una esponja para que el asiento sea más suave, esas cosas, o el color, ¿sí? Esas cosas Aristóteles las llamaría accidentes y nos quedamos con lo que es común a todos los taburetes, eso es un universal. Lo que comparten todos los taburetes, eso es el universal taburete. ¿Existe eso o no? Bueno, eso es una pregunta específica de de acá, ¿sí? Luego el no ser y finalmente terminemos con, he mencionado 3 objetos de estudio, he mencionado algunos problemas que hay con respecto a esos objetos de estudio y creo que con eso ya tenemos de alguna manera caracterizada lo que es la ontología. No nos vamos a detener más en esa caracterización. Creo que para los propósitos, para los objetivos del curso, no hace falta que ampliemos nuestra visión de lo que es la ontología haciéndonos más preguntas, ¿sí? Una pregunta que es importantísima y de hecho, si no tuviéramos tanto contenido que tenemos que comprimir en este cuatrimestre, entonces podríamos discutir la cuestión que se hace Kant. ¿Sí? ¿Es la ontología una ciencia? ¿Nos da conocimiento? Me parece que hice la pregunta y ustedes contestaron. A ver, confírmenme eh, como a ustedes mismos les doy la materia de ética, puede ser que hice esa pregunta con respecto al el estatuto epistemológico de esta disciplina. ¿Sí? Confírmenme, yo les hice un sondeo de opinión y contamos cuántos creían que la ontología nos da conocimiento o no les hice esa pregunta. A ver, nadie contesta. Profe, no nos hizo esa pregunta. A ver. Fue en ética, profe. Ya, ya, perfecto. Bueno, entonces, aprovechemos. Entonces, verán, solamente por para conocer cuál es la tendencia por la que va el curso. Verán, este rato estamos 27 estudiantes, es un número impar y la mayoría simple sería número 14. ¿Sí? A ver, perdón, 27 estudiantes, sí. Entonces, con 28 ya hacemos mayoría simple, perdón, con 14 o más hacemos mayoría simple. ¿Sí? Entonces, les voy a preguntar si la ontología nos da conocimiento o es una ciencia. ¿Sí? Se supone que la ontología tiene un método, es sistemática, aspira a ser una teoría, ¿sí? Algo que supuestamente refleja la realidad, que por lo tanto puede ser verdadera. ¿Sí? ¿Es eso correcto? ¿Están ustedes de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Entonces, preguntémonos, ¿es una ciencia? Ahí hay 2 respuestas, sí o no. ¿Sí? ¿Está clara la pregunta? ¿Sí? ¿Es? Que sea una ciencia supone que nos da conocimiento, que por lo tanto es verdadera, pero además que es metódica, aspira a ser objetiva, a representar la realidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, primero voy a poner la pregunta, vamos al conversatorio y después hacemos
A ver, el conteo. A ver, primera opción. Solamente pronuncien sí los que estén a favor de que sí es una ciencia. Pongan sí, 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 y ahí contamos cuántos son. Pero rapidito, por favor. Solo los que están, no, solamente los que pongan sí, los que están de acuerdo con la afirmación, que sí es científica. Después voy a poner la segunda opción, que no es una ciencia. Ya, tenemos uno, sigan. Dos. Bueno, parece que no hay más. Ya, ahora vamos, el que no es una ciencia, simplemente escriban no, no, no y contamos cuántos son. Y me ayudan a contar. $20. ¿Ya? Bien. No. Bueno, gracias por la participación. Fíjense, a ver, decía, tenemos 27 estudiantes, 22 respondieron y 5 que supongo que están indecisos. ¿Sí? Bueno, ahora a ver, un 20 de 27, eso es más o menos un 75% que cree que no es una ciencia, no nos da conocimiento. ¿Sí? Bueno, ya veo cuál es la tendencia general de, de ustedes y bueno, no voy a tratar de eh, responder a la pregunta. Yo voy a asumir que sí es eh, una ciencia, se puede expresar mediante una teoría lógica por ejemplo, las leyes de la realidad, ¿sí? Estos tres principios pueden ser axiomas que se pueden demostrar en un sistema lógico. Simplemente, bueno, dejemos abierta la pregunta y nos vamos a lanzar ya de lleno a plantear problemas y tratar de encontrar soluciones. Yo les pido que ustedes, sobre todo a quienes creen que la ontología no nos da conocimiento, pongan entre paréntesis ese agnosticismo y más bien les pediría que suspendan por el momento esa opinión y traten de adentrarse en una manera de hacer ontología, que es la que nos presenta Lorenzo, y ver si es que podemos o no conocer algo.
quisiera que tengan una mente abierta, que estén dispuestos a examinar la posibilidad de que en este texto podamos nosotros encontrar alguna verdad, ¿sí? Es decir, no prejuzguemos de antemano una solución negativa a esta pregunta. Yo creo que de entrada, si es que vamos a tener esa idea de que la ontología no nos da conocimiento, tal vez esta empresa, esta actividad de enseñanza-aprendizaje parecería que va a abortar, ¿sí? Si es que la mayoría del curso, un 75%, quizás un poco más, cree que no es una ciencia, entonces terminaríamos aquí el curso, ¿sí? Ya muchachos, aquí en esta asignatura no hay nada que aprender, no hay conocimiento que yo les pueda ofrecer y entonces más bien nos retiremos, anulemos la matrícula. Sí, no. El mensaje es todo lo opuesto, pero no me voy a detener en esta cuestión preliminar, que tiene su importancia, por supuesto. Es una pregunta legítima. Quizás yo les podría decir que, por supuesto, no desconozco que hay muchos autores, incluso autores analíticos, que tratan de argumentar en contra de que la filosofía sea un reflejo o una representación de la realidad. Uno de ellos, el muy famoso, es Richard Rorty. ¿Sí? Bueno, estaba buscando, tengo por ahí el libro de él. Eh, a ver, digo, este es un ejemplo de muchísimos autores que creen que la filosofía no da conocimiento. Yo lo único que me voy a atrever a decir en esta clase solamente de pasada, aunque no es mi objetivo profundizar en este problema, este de acá, que más es algo de epistemología, como un subcapítulo de teoría del conocimiento, ¿sí? Pero por supuesto, en realidad, él también pertenece a la ontología, si es que la ontología es o no una ciencia. Yo les podría decir que si es que hiciéramos un análisis de sociología del conocimiento, si relacionamos nosotros esa posición que tiene Rorty de agnosticismo con respecto a la filosofía en general, como hacen, por ejemplo, los empiristas, los neopositivistas, que despachan o eliminan los problemas filosóficos como sin sentido, como absurdos, porque no hay manera verificable a través de la experiencia de confirmar una u otra respuesta que podamos dar a esas preguntas. Si es que nosotros pensamos sobre todo en por ejemplo, la filosofía política, ¿sí? ¿Qué forma de Estado sería la mejor? Si es que no hay una respuesta que sea la correcta, la más verdadera, entonces todas nos darían igual, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene ese agnosticismo en la filosofía política? Que pondríamos al mismo nivel un gobierno como por ejemplo el de Salvador Allende
y el de el general Pinochet. Daría igual, ¿sí? ¿Es el aborto bueno o malo, correcto o incorrecto? Da igual, lo uno o lo otro, ¿sí? Entonces, si es que no hay manera de encontrar la verdad en cuestiones filosóficas, eso mismo aplicaríamos a la ética, a la filosofía política, a la filosofía del derecho, y de esa manera estaríamos diciendo adiós a la verdad, adiós a la posibilidad de enjuiciar un modo de organización social. No habría manera de justificar que una teoría política tenga mejores fundamentos filosóficos que otra. Y por lo tanto, daría igual que estemos que haya derechos humanos o que no los haya. Entonces, todo quedaría al arbitrio, a la voluntad de las personas. Todo sería creación. ¿Sí? Bueno, yo creo que esta crítica que estoy haciendo, de alguna manera, tiene su cierto peso. Quien esté interesado en conocer un poco más de esta crítica contra el irracionalismo en filosofía en general, les aconsejo que lean hay, no recuerdo exactamente este momento el título de un artículo de George Lukács. Voy a ponerles un enlace en el virtual a esa crítica contra algo que podemos llamar el postmodernismo. Esa palabra no emplea George Lukács, pero si es que nosotros eliminamos lo que es la verdad, el conocimiento, la objetividad, la ciencia, en general, no solamente en filosofía, sino en general, entonces, ¿qué consecuencias políticas podemos deducir de esa posición agnóstica? Esa crítica sociológica es la que hace George Lukács. Les invito a que lean, tiene su famoso libro, El asalto a la razón. ¿Sí? Está en la biblioteca, se puede conseguir en internet. Es un texto bastante grueso. Básicamente, trata sobre autores existencialistas desde el siglo XIX y siglo XX. Bueno, no voy a profundizar más en esto, ya quiero iniciar con el capítulo 1. ¿Sí? Bueno, a menos que tal vez tengan ustedes alguna duda, algún comentario, alguna crítica que quisieran hacer sobre esta visión de lo que es la ontología y sobre todo este problema que es, por supuesto, polémico, interesantísimo, pero que tengo que dejar de lado para que no nos demore más ya el inicio de el planteamiento y solución, que a eso apuntamos, de los problemas plenamente ontológicos. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna opinión que alguien quisiera manifestar? ¿No? Bueno, les animo, por favor, siempre que tengan ustedes un parecer distinto al que estoy exponiendo y quisieran compartir con sus compañeros o con mi persona, por favor, son bienvenidos o bienvenidas esas opiniones, esos pareceres diferentes que va a enriquecer estas clases. Yo quisiera, como lo dice Lorenzo, de alguna manera engendrar en ustedes esa
curiosidad, esa tendencia a hacernos preguntas y a buscar respuestas. Como era la tarea de Sócrates, recuerden que su madre era partera o era comadrona, alguien que asistía a quien ayudaba a las mujeres a dar a luz, ¿sí? Pero en lugar de dar a luz bebés, aquí estamos en nuestra aula de ontología, queremos dar a luz ideas, ¿no? La verdad, idealmente, ¿sí? Bueno, entonces, para eso, el diálogo, las preguntas, las respuestas es esencial, imprescindible. Bueno, para terminar la clase, sí quisiera ya entrar al punto 1.1. Vamos a plantear el problema de el significado del verbo existir. ¿Ya? A ver, recuerden que yo trato de escribir en un modo lo más sucintamente posible, en un modo lo más sucinto posible, de modo que me como palabras, ¿sí? Aquí lo que quiero decir es el significado de existir. Normalmente, por lo general, y eso lo he hecho últimamente, no pongo la palabra de, que por ejemplo en latín y griego es el caso genitivo, ¿sí? Aquí recuerden, está entre comillas simples la palabra existir para enfatizar que estamos ante una palabra. Es algo lingüístico. Nos preguntamos por el significado de este verbo o el verbo ser, da igual, ¿sí? Bien, entonces, recuerden, estamos, si es que hiciera, recuerden, una cosa es preguntarnos por qué es el ser, qué es existir. Esa es una pregunta, podemos decir, objetiva. Acá estoy preguntándome no sobre el ser, sino sobre el significado de la palabra ser. Recuerden, ser y existir las tomamos como perfectamente sinónimas, no voy a hacer ninguna distinción entre ambas. Entonces, una cosa es, si quieren para cambiar de ejemplo, que yo me pregunte sobre qué es el bien. ¿Sí? Esa es una pregunta objetiva. Suponemos que algo es el bien y simplemente quiero saber qué es. Otra cosa es preguntarnos por qué significa bien. Ahí estoy haciendo una pregunta por el significado de las palabras. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que hace Lorenzo en esta primera sección 1.1 es presentar objeciones a este planteamiento del problema. Recuerden, me estoy preguntando cuál es el significado del verbo existir. ¿Sí? Entonces, encierro entre signos de interrogación para decir que hemos formulado una pregunta. ¿Sí? A ver, ahora, aquí tengo un verbo y me estoy preguntando por una propiedad que tiene ese verbo. El verbo es una parte del lenguaje. ¿Sí? Entonces, fíjense,
la primera pregunta, o sí, bueno, quizá puede ser, bueno, la primera pregunta del capítulo 1 tiene que ver con palabras. Estamos concentrándonos en una palabra, algo que nosotros usamos en el lenguaje. Puede ser el lenguaje hablado, puede ser escrito. Y nos preguntamos, ¿qué significa esa palabra? ¿O qué sentido tiene la palabra? ¿Sí? Bueno, nosotros veremos qué dificultades tiene esa manera de formular el, el problema y cuáles son las respuestas que da Lorenzo. ¿Sí? Bueno, con esto termino la clase de hoy y nos veremos el día miércoles, si no estoy mal. Muchas gracias. Hasta luego.